Bien, ahí estamos grabando, todo perfecto. Bueno, ok, bueno, vamos a arrancar con string, ¿sí? ¿De qué se trata string? ¿Qué vamos a ver? Bueno, cómo declararlo, caracteres especiales, métodos, qué es un método y cómo funciona, qué es fstring, cómo calcular la longitud y cómo hacer slice con el string. Vamos a ir viendo los temas de a poco y sacándonos dudas. Piensen que en breve ya lo van a tener que poner en práctica, así que lo que sean dudas, estén atentos a preguntar. Básicamente, ¿qué es un string? Bueno, las cadenas en Python son un tipo inmutable que permite almacenar secuencia de caracteres. Para crear una es necesario incluir el texto entre comillas dobles. El próximo slice propone que también se puede incluir entre comillas simples. En Python las dos cosas se pueden hacer para declarar un string. ¿Por qué es inmutable? Bueno, porque la cadena esa hola mundo siempre va a estar, fue creada en un espacio de memoria, esa cadena que dice hola mundo, y la referencia a ese espacio de memoria sí está guardado en la etiqueta o variable texto. ¿Cómo imprimo la variable texto? Bueno, se la puedo pasar al print. ¿Cómo sé de qué tipo es la variable texto? Bueno, llamo a la función type y de esa manera veo de qué tipo es. Con comillas dobles, en la próxima PPT, lo mismo, con comillas simples, es la manera de declarar un texto. ¿Qué virtud tiene esto de la comilla simple y la comilla doble? Bueno, es que me deja hacer este tipo de cosas. O sea, me deja decir, che, mira, arranco una cadena con comillas simples, entonces yo puedo hacer un texto donde las comillas dobles sean parte del texto. ¿Sí? Y si yo arranco con comillas dobles, yo puedo hacer un texto donde las comillas simples son parte del texto. Esta es una virtud que tenemos, o sea, entonces nosotros, si empezamos escribiendo un texto con comillas dobles, adentro podemos utilizar comillas simples, ¿está bien? Si estuviésemos escribiendo en inglés, se utilizan bastante como para abreviar las comillas simples, entonces arrancaríamos el texto con comillas dobles, ¿está bien? Pero bueno, al derecho o al revés, esto de tener comillas simples y comillas dobles es una virtud. En general, yo les recomendaría que lo más normal es declarar los strings entre comillas dobles. Eso es lo que menos ruido les hace a todos los programadores, sobre todo cuando interactuamos con programadores de otro lenguaje. ¿Sí? Es como más sencillo ver los strings como vimos acá. ¿Sí? Esto es un string, porque está entre comillas dobles. Pero bueno, sepamos que estamos en un lenguaje como Python que permite también las otras cosas. Profe, consulta. Sí. Con respecto a declarar un string, ¿eso corre también para cuando declaramos adentro de un diccionario, de una lista y demás, o solamente cuando declaramos en una variable? A ver de nuevo, ¿cómo es la pregunta? Claro, digo, lo de comillas simple o doble, Sí. en el caso decís que lo más o lo mejor sería declararlo con comilla doble. ¿Eso también corre para cuando declaramos string adentro de un diccionario? Sí, 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 exactamente igual. O sea, siempre que nosotros estamos metiendo string en algún lado, tenemos la posibilidad de declararlo dentro de comillas simples o dentro de comillas dobles. Claro, pero digo, como vos decís, tratemos de hacerlo lo más correcto sería con comillas dobles. También corre para todo lo demás. O sea, adicional a eso siempre trabajamos con comillas dobles. Va a ser menos ruido para interactuar Menos con menos otros ruido. Listo. programadores el formato de las comillas dobles. Ah, perfecto. Listo. ¿Está bien? Va a ser menos ruido. Bien. Caracteres especiales. ¿Qué son esos caracteres especiales? Son caracteres que le dan otro sentido al texto. O sea, son caracteres que en general no se visualizan, pero sí que hacen algo, ¿sí? O sea, terminan siendo otra cosa. Por ejemplo, después vamos a ver que hay unos cuantos, hay un montón, pero por ejemplo, el contrabarra n es un carácter que representa un salto de línea. O sea, si yo dentro de una cadena de caracteres pongo contrabarra n, en el momento que esa cadena se imprima, lo que voy a lograr es eso, que la palabra hola quede en una línea y la palabra mundo en otra línea. ¿Sí?
¿Por qué? Porque ese contrabarra n hace que eso no sea ni una contrabarra ni un n, no es un string, sino que es un carácter especial, ¿sí? En este caso, el contrabarra n hace un salto de línea, el contrabarra t deja un espacio de tabulado, y así hay otros caracteres que nos los vamos a ir cruzando, pero lo que ustedes tienen que estar atentos es que cuando aparece esa contrabarra, lo que está al lado hace que la contrabarra no sea una contrabarra, o sea, no es parte del texto, y lo que está al lado está indicando otra cosa. O sea, ya en ese momento le tienen que desconfiar, ¿sí? A esta contrabarra. La que vamos a usar mucho, ya les digo, la de salto de línea no la vamos a usar muchísimo. Ya la estuvimos usando, ¿sí? Así que no tiene nada de especial. Ahora sí empezamos con cosas que hasta este momento no nos habíamos cruzado o marginalmente. Por ejemplo, ¿qué es un método? Resulta que un método es como una función que está asociada a nuestro tipo de dato, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un dato que es de alguna clase o de algún tipo y ese ya sabe hacer un montón de cosas que son cosas que vienen a ayudarnos, ¿sí? Ya cuando nosotros hagamos nuestras clases, vamos a poder hacer como funciones dentro de nuestras clases que se llaman métodos que van a saber hacer cosas con ese tipo de datos. O sea, si nosotros hacemos la clase alumno, bueno, los objetos de la clase alumno van a saber hacer determinadas cosas. Esas cosas que van a saber hacer se llaman métodos. Pero básicamente, sin volvernos muy locos y sin entrar en mayores detalles con respecto a lo que es programación orientada a objetos, lo que tenemos que saber es que los métodos son cosas que vienen a ayudarnos y que los tipos de datos ya tienen métodos, ya tienen cosas adentro. Por ejemplo, cuando nosotros declarábamos un tipo de dato que era una lista, medio sin decirlo, ya usábamos un método para agregar elementos. ¿Cuál era el método? El append. ¿Sí? Con el append nosotros agregábamos cosas, ¿sí? Entonces, el string Profe, ya tiene métodos, ¿sí? disculpa, el len también sería un método, ¿no? No, porque no Es está una asociado función. a un tipo de dato, está suelto. El len funciona ahí, está aislado, se parece más a una función el len, ¿sí? Ok, gracias. Está como suelto, no es que vos ponés, yo qué sé, variable tal punto len. Si lo pondrías de esa manera, sería un método. Pero nosotros no lo estamos usando de esa manera, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Con el tema de la contrabarra n, si yo tuviera que hacer dos print para que no se peguen juntos, ¿puedo ponerlo en la contrabarra al final del texto para que se escriba uno, un espacio en blanco y el otro? Para que quede más prolijo a la hora de leerlo, por ejemplo. Sí, o sea, el salto de línea lo que hace es hacer que una cosa termine en otra línea, ¿sí? Si eso a vos te prolija la estética de lo que estás imprimiendo, usás el contrabarra N. Quizás lo que te prolije la estética en otro caso sea dejar espacios de tabulado. Bueno, usás el contrabarra T. ¿Está bien? Ok, listo, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver qué métodos vienen con strings como para ayudarnos, ¿sí? O sea, para hacer cosas con los strings. Métodos que nos van a dar una mano. El método siempre está asociado a la variable que acabo de declarar. O sea, si yo estuviese en este ejemplo, los métodos de string serían texto, punto, y ahí ya pondríamos el nombre de ese método o función. ¿Sí? Están asociados a esa variable del tipo string. Fíjense acá está como genérico variable.strip o variable.lower, ¿sí? Variable.strip, ¿qué hace? Elimina todos los caracteres vacíos, o sea, todos los caracteres, los espacios que puede contener una variable del tipo string. Variable.lower, ¿qué hace? Convierte todas las letras de ese string en minúsculas. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Sí. Profe, Sí. pero el strip lo que hace elimina el primero y el último. El strip elimina todos los espacios. Los espacios a derecha y a izquierda. No los espacios del medio. Claro,
Los del principio y los del final. Los del principio y los del final. Sí, está bien. Yo lo di por sentado, no lo aclaré, tenés razón. Los espacios del inicio y del final. O sea, el espacio que existe entre la palabra hola y mundo no va a ser eliminado. ¿Está bien? Se sirve como porque en general podemos tomar determinado texto que tiene espacios a izquierda o a derecha y queremos eliminarlos. Eso hace el strip. Yo, En el por caso que, ejemplo, sí. Perdón. profe, en este tema que estás hablando, en el caso que pongas muchos espacios entre hola mundo, entre hola y mundo, no se eliminan. No, se eliminan los espacios a Uno. izquierda y los espacios a derecha. Igual ahora lo probamos. Ahora probamos las diferentes variantes. Bien. Perfecto, gracias. Es más, vamos a pasar a probarlo. Así ya nos vamos Profe, quedando sin dudas. Sí, lo escucho. sí, yo usé, por ejemplo, el método .upper en el ejercicio 01. Sí. Que las opciones eran letras, bueno, en este caso en el texto estaban como mayúsculas, que si se ingresa una minúscula, la toma como válida. Está bien, de momento es una buena forma de atar, como digo, el código con alambres, pues bueno, después van a aprender cosas mucho más piolas, pero por ahora está bueno eso, para ya asegurarse de que el programa no rompa y que si yo pongo una minúscula, me la tome como válido, como una mayúscula. Miren, acá. La- Ahí tienen bien exagerado lo de hola y mundo, súper separado. Ven que los del medio no los tocó. Tocó lo de derecha y lo de izquierda, pero no tocó lo del medio. Hola y mundo siguen súper separados. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense esto también. Si yo imprimo texto, texto no fue afectada. Texto sigue estando igual. O sea, lo que hace el método strip es devolverme un nuevo texto que no tiene espacios ni a derecha ni a izquierda. Depende de mí ahora guardarlo en alguna variable, eso que me devolvió. Si quiero lo puedo asignar a la misma variable texto, o si quiero lo puedo asignar a otra variable, o solo lo puedo mostrar por pantalla, ¿sí? Acuérdense que como yo estoy acá en la terminal, esto sería equivalente a haber hecho un print, ¿no? Como que el print está por default en la terminal. Yo hice ahí un texto.strip, pero texto, fíjense que sigue estando igual que siempre. No fue modificado. Lo que se hizo fue, en base a lo que contenía texto, se devuelve una nueva variable, ¿sí? En la cual no hay ni espacios a derecha ni espacios a izquierda. ¿Quedó claro? Si Claro, no, o sea que si vos no bien. lo guardas en ninguna variable, no se guardaría. Solamente. Solo es efímero, claro. Yo ahí lo mostré por pantalla y punto, nada más. Perfecto, gracias. Bien. Ah, estamos en 152. Por las dudas voy a hacer el streaming y... Ahí está. Por si quieren pasarlo lo de Twitch. Bien. Bueno, ahí estamos lo de hola y mundo. ¿Está bien? Volvamos entonces a la PPT. Strip no sirve para eso. ¿Qué más? Lower. Lo mismo. Fíjense, va a convertir en minúsculas. Pero, miren, yo tengo, en vez de esto voy a escribir el lower. Ahí está todo en minúscula. Está todo perfecto. Pero si yo vuelvo a imprimir texto, texto está como estaba. ¿Se entiende? O sea, está cambiando, está modificando, pero no el original, sino una nueva, está generando una nueva variable de texto, ¿sí? Que está toda escrita en minúscula. ¿Estamos hasta ahí? Algo que puedes... No se te entiende mucho, a ver, decime de nuevo. Vendría a ser como esa función, como un retorno que te devuelve un valor, pero sin modificar la variable dada. Bueno, la función esa lo que hace es, en base a lo que contiene la variable, construye una nueva variable, ¿sí?
pero toda en minúscula, o construye una nueva variable sin los espacios al costado, o construye una nueva variable toda en mayúscula. Pero siempre construye una nueva y la retorna. ¿Sí? Nunca modifica, o sea, no está afectando a la original. Existe también, no es como para esta altura, para que lo estén usando, pero se los comento porque puede ser que vean código de este estilo, que se encuentren con cosas así, tipo texto.lower.strip. ¿Qué pasó ahí? No pretendo, les borro el print para que les quede más claro. ¿Qué pasó ahí y por qué funciona? Bueno, porque la primera parte que hizo devolvió una variable string toda en minúscula. Y una variable string tiene el método strip. Entonces a lo que devolvió se le ejecutó el strip. Y lo que devolvió sigue siendo una variable string. O sea, yo ahora le podría ejecutar otra cosa y así sucesivamente. Esto se usa, no se los recomiendo a esta altura, ¿sí? Es como si tuviesen que hacer algo así, es preferible que lo hagan en varias líneas de código y no empiecen a concatenar punto método, punto método, punto método. ¿Está bien? Porque aparte podría en algún caso traerles algún dolor de cabeza. Así que se los cuento porque puede ser que si encuentran algo de código dando vuelta por ahí, se implemente algo de esto. En este contexto o en cualquier otro, ¿sí? Que se estén llamando, o sea, que el programador que lo escribió sea consciente que llamando a determinado método se devuelve determinado tipo de objeto, que a su vez ese objeto tiene otro método. Entonces yo puedo poner punto y punto y punto y así seguir concatenando llamadas a métodos. ¿Está bien? Medio que si lo podemos dejar en el olvido, fantástico, pero sepan que existe. Y puede ser que en algún momento el chat se los proponga o puede ser que ustedes lo encuentren por ahí dando vuelta. ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a seguir. Así como teníamos lower, podemos tener upper, ¿sí? ¿Qué logramos con el upper? Lo mismo que con el lower. Íbamos con el lower todo a minúscula y con el upper vamos todo a mayúscula. ¿Qué vamos a hacer con este otro método? Este método lo que va a hacer es convertir la primera letra del texto en mayúscula y todo el resto a minúscula, ¿sí? O sea, sería útil si nosotros lo que le estamos pidiendo a un usuario le queremos dar forma de oración. ¿Está bien? Bueno, puede ser útil utilizar este formato. Acá empezamos con algo interesante. O sea, hasta acá medio que bueno, es punto, capitalize, upper, lower, strip. Todo lo mismo, se usa igual. Y de estos hay un montón. Tiramos estos acá como una idea, pero bueno, hay un montón. Este ya es bastante más interesante. Fíjense, este nos va a permitir reemplazar un conjunto de caracteres por otro. O sea, me va a permitir agarrar un string, ¿sí? Y un substring que está dentro de ese string, modificarlo por otro. Por ejemplo, si yo acá quiero modificar mundo por perro, bueno, acá pongo mundo y acá pongo perro y termino generando una cadena nueva en donde la palabra mundo fue reemplazada por la palabra que meto acá adentro. ¿Está bien? Esto es interesante, me permitiría hacer un buscar y reemplazar, si se quiere, básico. Nos vamos a salir de acá rápidamente, creo que la clase que viene ya vamos a ver cosas mucho más potentes. Pero bueno, para jugar ahora puede llegar a ser interesante, ¿sí? Vamos a verlo un Profe, toque. Sí, lo escucho. ¿Sirve para si está Disculpa. vacío? ¿Cómo? No, pregunta. No, rápido. ¿Me sirve si quiero reemplazar algo que está vacío por un texto nuevo? Bueno, vamos a probarlo. Solamente las comillas. Vamos a probarlo. Usted dice algo vacío. ¿Algo vacío es así? Sin el espacio. Y pero Claro, si... sí, no, ¿cómo? Si hay Claro, vacío... en el- Vacío no es. O sea, usted puede salir... Tiene que salir a buscar algo de texto adentro del otro texto. ¿Qué texto quiere buscar? No, En el está bien ejemplo, así. del diccionario, digo. No sé si el diccionario
tenía un espacio, estaba vacío cuando, por ejemplo, no tenía creo que una identidad y estaba vacía, y si estaba vacía había que Vamos de cambiarla nuevo. por Pará. no tiene. Esperá. Estamos hablando de Profe. que esto es una cadena de caracteres. Esta es una función que te permite reemplazar algo que aparece en la cadena por otra cosa. ¿Qué es ese algo que querés reemplazar? Si para vos ese algo es vacío, no sé qué, o sea, ¿qué querés reemplazar? Un valor del diccionario que está vacío. Pero no es un diccionario, esto es una cadena de carácter. Bueno, pero por eso digo, pero el valor que está dentro del diccionario es una cadena de carácter o no. Pero bueno, eso vos tenés que preguntar si esa cadena en len es 0 y le asignás otro valor. No esto. No, pero, profe, ¿Sí? eso sirve para eliminar, ahí podríamos eliminar todos los espacios vacíos que están entre Eso Ola es y otra Mundo. cosa, pero pará, ¿por qué sirve? Porque yo estoy acá diciendo que no quiero un vacío, quiero un carácter que representa un espacio. Eso no es un vacío, es un carácter. El carácter espacio es un carácter. Yo el carácter espacio lo puedo reemplazar por el punto. Y ahí obtengo eso. Pero porque el carácter espacio es un carácter. Si yo el carácter espacio lo reemplazo por ningún carácter, obtengo hola mundo sin ningún espacio. Claro. Y ahí eliminamos los espacios intermedios. Ahí eliminé todos los espacios. ¿Está Claro, bien? pero podría llegar a usarse o ser un complemento del strip. Sí, es medio raro. Bueno, yo qué sé. Es medio raro que quieras eliminar todos los espacios, pero bueno, si le encontrás un caso de aplicación está bien. Bien. Pero básicamente lo que me deja esto es reemplazar. O sea, yo acá puedo reemplazar Si mundo. tenemos la misma palabra en el mismo string muchas veces, ¿las reemplazo a todas? ¿Cómo? Si en el mismo string tenemos la palabra Muy buena. muchas veces. Bien. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si eso no es así? Nos podemos crear un string más copado. Entonces nos podríamos crear un string que determinada cadena la tenga más de una vez. A ver cómo se comporta, ¿sí? Yo podría poner hola 2 veces y ver qué pasa ahora si yo hago el replace de hola por X. Y me lo reemplazan todas las ocurrencias. ¿Bien? Como un reemplazar de Excel. Sí, buscar y reemplazar. ¿Está bien? Básico. Va a durar la clase de hoy, lo vamos a usar, nada más. Pero lo van a poder usar para hacer algo. Eso podemos pasarle, solo podemos pasarle una cosa y reemplazarla por una cosa, o podemos pasarle varios string y reemplazar varios, o sea, solo recibe 2 parámetros. Recibe 2 parámetros. ¿Qué querés reemplazar? ¿Por qué querés reemplazar? Es como el buscar y reemplazar. Ah, solo por una cosa, entonces podríamos, ok. Sí. Podrías reemplazar carácter, palabra o incluso una frase. Ponele que vos tenés una letra o una canción y reemplazás la frase hola don Pepito por hola don José. Entonces, te lo va a cambiar. No necesariamente es un carácter o una palabra. Siempre y cuando encuentre la coincidencia, lo va a reemplazar por el segundo parámetro que le pases al replace. Claro, recibe 2 parámetros solamente. Exactamente. Todo lo que está entre comillas, ¿no? Y entre comillas. Claro, sí, la pregunta correcta era si podíamos pasarle más parámetros, pero es uno a la vez. No, a ver, vos podrías hacerte una implementación, o sea, vos podrías hacer eso, lo tenés que fabricar. ¿Cómo podrías hacerlo? Bueno, vos te podrías hacer una función que reciba una lista de tuplas que tengan valor a buscar, valor a reemplazar, valor a buscar, valor a reemplazar, valor a buscar, valor a reemplazar. Y que después procesen, o sea, que se ejecute muchas veces el replace. Una vez por cada elemento que tenés en la lista. A ver. Claro, sí, sería una función. Vamos a programarlo acá, así nomás, como para no perder mucho tiempo. Imagínate esto, vamos a hacerlo directamente. Imagínate que vos te fabricás, no sé, buscar, una lista, buscar, reemplazar. ¿Sí? ¿Qué podríamos poner en esa lista? Bueno, nosotros en esa lista podríamos hacer tuplas que adentro tengan
Digo tuplas porque, bueno, no se cambiarían. Yo qué sé. Si dice hola... Y así sucesivamente. Vamos a poner un par de ejemplos. Si quisiera reemplazar una comilla, tendría que usar comillas simples. ¿Se puede? ¿Qué comilla querrías reemplazar? Para comillas dobles o simples. Bueno, sí, se puede. En algún momento puedes llegar a tener la necesidad de tener que escapar una comilla, pero no me quiero meter ahí ahora. Ya cuando nos crucemos con el problema lo resolvemos. En este ejemplo yo lo que digo es, o sea, ahí me están planteando cómo hacer múltiples reemplazos. Bueno, ¿cómo podríamos hacer múltiples reemplazos? Suponete que acá tenemos, no sé, nuestro texto tiene adentro lo que sea, yo qué sé. Suponete que ese fuese nuestro texto. Entonces vos decís, che, pará, yo acá tengo una lista de todas las equivalencias y quiero ejecutar todas. No quiero solo esta o solo esta o solo esta. Bueno, ¿qué tendrías que hacer acá? Bueno, tendrías que hacer un for. Tendrías que hacer un for de qué? De la lista esta. ¿Y acá qué tendrías? Bueno, acá tendrías esa tupla. ¿Está bien? O sea, lo que sería el viejo y el nuevo, o si quieren, ya que es una tupla, yo acá, si se acuerdan, lo habíamos visto, yo podría poner acá el buscar, coma, reemplazar. ¿Sí? Y ya se va a asignar el hola, va a venir a buscar, el hello va a venir a reemplazar. Entonces yo ahora podría escribir texto igual a, para guardarlo en el mismo texto, texto, punto, y acá el replace. ¿Y qué le paso? Bueno, le paso buscar, coma, reemplazar. Ahí. Buscar, coma, reemplazar. Y acá al final, bueno, no lo estoy imprimiendo. Algo así. ¿Qué macana nos mandamos? No sé. Profe, tira error porque puso una coma y solamente acepta guión bajo. Porque yo una vuelta me pasaba en buscar, coma, reemplazar. ¿Cómo? En donde está el for en la línea 13. Claro, Diría la que es tupla. eso. Para separar la tupla, decís vos. Donde dice for, buscar, coma, reemplazar. Yo cuando he probado ahí, en el for, es porque no me acepta la coma, me acepta un buscar, guión bajo, reemplazar. No, esto no tiene nada que ver, esto está bien. Eso está bien porque ahí está buscando en esas dos variables buscar y reemplazar cada uno de los valores de cada una de las tuplas que recorren la lista. Ahí está. Bueno, ahí tienen más o menos lo que ustedes estaban buscando. O sea, terminé fabricando esto que hace que cada una de las cosas se reemplace. ¿Sí? Donde apareció cada palabra que yo le encontré la equivalencia fue reemplazada. Pero lo tuve que fabricar. No existe esto. ¿Sí? O sea, no existe el método que se llame replace list. O bueno, si existe yo no lo conozco. ¿Está bien? Capaz de Facu. O sea, yo no lo conozco. Pero se me ocurrió que así se puede resolver. ¿Está bien? Profe, tengo una pregunta Sí. por algo que viene en el chat. ¿El punto replace acepta solamente 2 parámetros para poner o puede aceptar más? Ejemplo, en el texto que pones texto.replace y reemplazás hola Voy a agregar un por tercero. hello. Hola, coma hello, o sea, para reemplazar eso. ¿Y puedes poner otra coma más y meterle otras 2 palabras? ¿O no Tiene se otros puede? parámetros. Tiene otros parámetros. Pero básicamente recibe.
Tiene un Buscar, parámetro extra. reemplazar. Agrego esto. Tiene un parámetro extra en el cual, poniéndolo, lo que hace es reemplazarte solamente la primera ocurrencia de la palabra. Si tenés tu texto muchas palabras hola y vos querés reemplazar solamente el primer hola de todo ese texto, Claro. con el tercer parámetro te ayudas de eso. Porque yo vi Facu que le contestó a un chico que puso un punto replace y al lado otro punto replace para buscar otra palabra. Quería saber si eso se puede hacer en un solo replace. No, si son palabras que no son contiguas, por ejemplo el hola mundo, no se podría. Tendrías que reemplazar en ese caso, puse palabra por poner, podría ser un texto o una frase inclusive, pero en el caso de palabras, se ejecutaría el primer replace cambiando la primera palabra que pongas y después cuando termine de reemplazar todas esas ocurrencias, se ejecutaría el siguiente replace reemplazando la otra palabra. Ok, ya entendí. Gracias. Toda la salida de las dos palabras reemplazadas, bueno, lo guardarías en la variable que necesites. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el replace, el primer parámetro que paso sería el texto que voy a reemplazar. Y el segundo, ¿solo puede ser una cadena de caracteres o un carácter o puede ser una variable lo que le paso? Le podés pasar una variable que contenga una cadena de caracteres. Y si, pero como estos son métodos que solo funcionan con el string, no le podría pasar una variable que tiene un float o un entero. Porque no funcionaría, porque no es el mismo método, ¿no? Pero le tenés que pasar... Tendría que estar... Claro, una variable que sea una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque la función replace recibe un string y un string. Perfecto. O sea, solo funciona con string. Gracias. Es Explico un una método cosita. particular es un método particular del string. Es un método de string, pero no importa de quién sea el método. Lo que Claro. siempre hay que prestarle atención es qué recibe. Bueno, recibe un string como parámetro, ¿está bien? Lo casteo a string y lo reemplazo y después lo vuelvo a convertir. Puede ser lo que quiera, sí. Las Eso puede posibilidades ser, son infinitas. Bien, seguimos. Yo les estoy cuidando el tiempo, porque no les va a alcanzar, si no. Por eso me apuro, si no, no tendría apuro. Bien, split, otra cosa súper útil, ¿sí? Súper útil. El replace, súper útil por hoy. Y el split, súper útil por hoy casi también. Ya después vamos a ir viendo formas más interesantes. Pero el split es interesante en el sentido de que me va a permitir transformar un string en una lista de cosas. ¿En una lista de qué? Bueno, en una lista de cosas separadas por algún separador que yo determine. O sea, si yo determino que el separador es el espacio en lo que estábamos haciendo recién, bueno, puedo generar una lista que tenga que ver con eso. O sea, yo acá digo el espacio. Entonces voy a tener una lista donde el primer elemento va a ser hola, el, número, todos en posiciones distintas de la lista. ¿Está bien? Por ejemplo, yo lo podría imprimir antes, acá, antes de, ahí está. Yo podría hacer acá, punto, split, y decirle, che, mira, quiero usar como separador el espacio. Entonces, ¿qué voy a obtener? Una lista, acá la tienen, con las distintas palabras. Hola, el, número, a, ser, ¿sí? Todo eso como elementos de una lista. El split es un string. Es lo que a mí se me ocurra. O sea, si para mí el split pasa a ser la palabra reemplazado, bueno, copio, pego y ¿qué voy a obtener? Una lista de dos elementos. ¿Está bien? Perdón, pegué en cualquier lado. Ahí. Paso a tener una lista de dos elementos. ¿Por qué? Porque utilicé como separador la palabra reemplazado. Y acá, ¿por qué lo hice? Porque quería demostrarles, quería que les quede claro que lo que se utiliza como separador no forma parte del resultado. O sea, como yo utilicé la palabra reemplazado, reemplazado no va a estar como ninguno de los dos elementos de la lista, porque se transformó en un separador, ¿sí? En el otro ejemplo también se notaba, pero era un poquito más difícil de ver. Si yo separo por el espacio, fíjense que todos los textos que me va a meter en la lista, ninguno tiene espacio. ¿Sí? ¿Ven? Hola, el, número, ninguno tiene espacio. Los espacios es como que se perdieron. ¿Por qué?
Porque, bueno, pasó a ser el espacio el separador. ¿Está bien? ¿Preguntas de esto? ¿Querés mostrar, Mauri, qué es lo que pasa si el separador fuesen los puntitos del final de ese string? Sí, Lo que cómo son no. ¿Un 5 puntito puntitos. querés o muchos puntitos? Los 5, los 5. 5, sí, ahí está. Así ven el resultado de eso. Fíjense, lo que Facu plantea es, che, y si el separador es lo que te quedó al final, bueno, vas a terminar separando lo que tenías hasta el separador, va a ser el primer elemento, y el final, ¿cómo te describe que hay algo a tu derecha, pero ya terminaste? Bueno, te pone un string vacío. ¿Está bien? Entonces te queda un elemento vacío agregado. Te queda, fíjate, todo el texto menos los puntitos porque fueron tu separador, y como estás separado contra la nada porque ya terminó, te pone un vacío, te agrega un elemento vacío a la lista. Está programada así la función, ¿está bien? ¿Y después se puede utilizar ese elemento vacío? O ¿Como para hacer qué? no sé, te pregunto a vos porque yo no entiendo. Te digo cómo se comporta la función. No es que... o sea, solo es cómo se comporta la función. ¿Cómo resuelve esto? Bueno, te hace te hace una lista con dos elementos. Un elemento, el primero, es todo esto. Y el segundo, vacío, porque lo pusiste ante esta condición, que era, acá ya había terminado. Bueno, en vez de una forma de programarlo hubiese sido dejar una lista de un solo elemento. Bueno, no lo programó así el que lo programó. Dejó una lista de dos elementos y entonces el segundo lo hizo vacío. No está ni bien ni mal, ni sirve ni no sirve. Es así. ¿Pondrías, Mauri, porfa, un asterisco al principio del string y lo usás como separador? Sí. Facu dice meter cualquier cosa ahí y usarlo como separador. O sea, la misma situación que estábamos generando allá, generarla acá al principio. Entonces, ¿qué pasaría al principio? Mete un vacío y después como segundo elemento lo que nosotros estábamos buscando. ¿Está bien? Como es un... Pasa justamente, Claro. Sí, dale. perdón. Eso pasa justamente porque al usar en este caso específico el asterisco como separador, dice, bueno, del asterisco hacia la derecha tengo todo este texto. Así que todo este texto va a formar parte de un elemento de la lista que termina devolviendo. Y después dice, a partir de este asterisco hacia la izquierda no tengo absolutamente nada. O sea, cuando no tengo nada y lo tiene que devolver como un string en este caso, termina devolviendo ese string vacío que ven al principio. Porque a la izquierda del asterisco no hay absolutamente nada. Pasa lo mismo, obviamente, con el ejemplo que explicó Mauri en el caso de que esto ocurriese al final del texto este. ¿Podría pasar también con un numeral? En el caso de querer separar dos strings y tomarlo numeral como si fuese un inicio de algo. Se podría, sí, eso como lo plantees en tu código no pasa nada. Podrías usar cualquier cosa para separar. Una coma, un apóstrofe, no sé, un signo de exclamación, de pregunta. Claro, algún carácter usar cualquier especial. cosa. Claro, cualquier cosa se puede usar para splitear, digamos, todo el texto en pequeños fragmentos. Claro. ¿Y qué pasa si uso todo esto? ¿Me tira dos elementos vacíos? ¿Cómo? Claro, si como separador, bueno, en este caso es todo un texto, pero imagínate que es una lista que tiene justo una palabra sola y el separador es esa palabra. Así Vos que decís, para por este caso- ejemplo, que yo agarre acá y deje a Lola solo. No, todo. Desde que empieza la comilla hasta que termina. Ah, bueno, claro, sería así. Así Y vos el decís, print, ¿qué pasa si hago esto? claro, te tira dos elementos vacíos. Claro. Pero, ahí no entiendo porque yo me sumé tarde a la clase. ¿El elemento vacío se puede utilizar para algo o solo es un elemento vacío y queda ahí en la nada? Es un elemento vacío que queda ahí en la nada. O sea, si tu programa de alguna forma toma un texto X para splitearlo y empezar a recorrer cada una de las palabras, vamos a suponer que son palabras, y te pasase esto de que el texto en realidad es una palabra simple
y lo querés justo splitear por esa palabra, te determina, digamos, usando esa palabra como punto intermedio de todo lo que querés splitear. Entonces, lo que va a hacer Python, para que se entienda bien, es, bueno, esta palabra hola fue la que el usuario está usando para dividir el texto en los pedazos que sean. Casualmente hay una sola, entonces uso directamente esta palabra para dividirlo en dos. A la izquierda de esta palabra que tengo, la nada misma, porque termina mi string. Y a la derecha, también lo mismo. Entonces termina devolviéndote una lista con 2 elementos, que esos 2 elementos son string vacíos. Y esos 2 elementos vacíos, ¿también les corresponde un índice? Yo esto lo pregunto porque supongamos que tenemos que armar una lista de todo un texto y nos genera un elemento vacío y después nosotros queremos ver cuántos índices tiene la lista, nos va a agregar un índice que no corresponde a nada, ¿o no? En este caso, la lista que te devuelve tiene 2 índices, el índice 0 y el Claro. índice 1, en la cual sus elementos son string vacíos. O sea, la lista sí va a tener algo, tiene cosas, pero esas cosas son string vacíos. Bueno, sigamos avanzando porque se van a quedar sin tiempo. ¿Eh? Bien. Join. ¿Qué me permite hacer? Bueno, al revés que lo que acabamos de hacer recién con split. Join me permite juntar cosas. O sea, si yo tengo 10 elementos string en una lista, puedo crear una variable del tipo texto. Lo que esa variable del tipo texto contiene se va a utilizar para generar el resultado. O sea, para ir poniendo como separador. Antes yo definía el separador, ahora defino la lista. Y lo que yo tengo dentro de la cadena original es lo que va a hacer las veces de separador. Suena complicado, pero mira, vamos a verlo en el código que va a ser más sencillo. Imaginemos que yo tengo esta lista. Tengo una lista que adentro tiene lo siguiente. Yo qué sé. Lo que sea. Hola, mundo. Si yo genero un string, ¿sí? Un texto, y a ese texto adentro le meto el string es, por ejemplo, ¿qué va a pasar si aplico este join? Yo hago texto.join y le paso la lista. ¿Qué voy a obtener? Bueno, hola es mundo. Ahora vamos a ver feo, todo pegado, pero bueno, ahora vemos cómo lo resolvemos. Bien, ahí está. Hola es mundo. Perdón, una pregunta. ¿Por qué el es quedó en el medio? O sea, Porque este es el separador. Antes nosotros definíamos por qué queríamos cortar. Ahora nosotros vamos a definir, ¿sí? Este era un texto enorme. Hola, el mundo es, no sé, lo que sea. Y definíamos cortar por la palabra hola o cortar por la palabra espacio. Bueno, si nosotros tenemos una lista con la palabra hola y la palabra mundo y queremos regenerar un solo string a partir de esta lista que diga hola espacio mundo, la manera de hacerlo es generar un texto que sea el espacio, a ese texto ejecutarle un join y pasarle como parámetro la lista. Y en ese caso el texto regenerado va a ser hola espacio mundo. ¿Está bien? Es como regenerar lo que habíamos hecho en el de arriba. ¿Sí? Sería el ir para atrás. Si yo tengo hola espacio mundo, de esta manera genero la lista. Si ya tengo la lista y quiero regenerar el string, se hace al revés. Se hace teniendo la lista, creo una variable con el separador y a la variable que contiene el separador le ejecuto el join, pasándole como parámetro la lista. ¿Preguntas? Tengo una consulta. Profe.
¿Hace falta hacerlo dentro de una variable? ¿Se puede ejecutar directamente sobre el string, el join, a todo esto? Por ejemplo, tengo un texto. Se puede hacer así, no sé si es lo que me estás preguntando. Se puede y se ve bastante así, se hace así. Esto funciona, ¿está bien? Perfecto. Así se hace bastante. Y en este caso, en la lista tenemos dos valores, ¿no? Entonces, ese espacio se va a ir entre esos dos valores, pero si en la lista tuviésemos más valores, va Lo a agregar mismo, a ver, valores lo mismo que hacíamos arriba. Piénsenlo como que en es todos el lados. camino inverso. Si yo acá ahora aparte tengo a Pepe, bueno, lo va a poner. Y si aparte de Pepe acá tengo uno, bueno, a todo, va a concatenar todo esto, pero con un espacio. Con lo que le, o con lo que O con lo que le pongas acá. Vamos a, mirá, en el de acá vamos a poner guión, guión, guión. Bueno, ¿qué va a ser? Claro. En el de arriba va a ser con un espacio y acá con guión, guión, guión. Porque es el separador que elegí. Bien. Bien, o sea, con el replace voy desde una lista, desde un texto lo puedo romper en una lista. Y con el join, partiendo de una lista que contiene strings, puedo concatenarlos de un saque con un separador que yo defino. ¿Preguntas? Profe. Sí. Profe, Ahí, pregunta, sí. Lautaro. Ok. Una consulta, si yo quisiese hacerlo al principio, ¿cómo podría hacerlo? O sea, el separador al principio o al final. Y pero O sea, usted no quiere, claro, lo hace aparte, esto no lo hace. Esto es el separador entre los elementos de la lista. claro, o sea, Esto incorpora o sea, un separador entre los elementos de la lista. claro, si lo quiero antes, lo hardcodeo y listo, no hace falta. Si lo quiere antes, lo resuelve con otra función. Se fabrica una función que haga el join ese que usted quiere. Pero el join lo que hace es incorpora separadores entre los elementos de una lista. Ah, perfecto. Gracias. el split, cuando tenés un string de varias palabras, el split generas un espacio y entre cada palabra se pone un espacio, pero también lo vi como separado en dos el string y ahí me perdí un poquito. El split elige cuál es el separador a tener en cuenta para romper un string y transformarlos en elementos de una lista. Eso es lo que hace el split. O Separa. sea, que si yo le tengo un espacio, el espacio entre los strings va a generar un espacio, por ejemplo, en el espacio pongo una coma, bueno, pone una coma en cada uno de esos espacios. Pero si yo elijo, Pero eso no por lo hace el ejemplo, split, eso lo hace el join. El split separa un string según lo que nosotros le pasamos como parámetro. Si yo le paso un espacio, busca espacios. Cada vez que encuentra un espacio, apendea un nuevo elemento a la lista. O sea, como que rompe el string, fragmenta el string según el separador que yo defino. El join reconstruye un string a partir de elementos de una lista agregándole un separador. el split, por ejemplo, en el caso de hola mundo, haría un hola por un lado y el mundo por el otro, en el caso de pasarle un espacio. Perfecto. Profe, sí. En el caso del espacio vacío, ¿podría en vez de espacio vacío en el split poner la n? Lo que quieras podés en vez poner. de espacio vacío? Sí, podés poner la n, podés poner un string, podés poner podés poner lo que quieras. No, la n sola. Y ahí separaría en dos strings. Te va a quedar un string, va a ser O el este. espacio mu. Sí. Como un. Y el do te va a quedar como segundo elemento de la lista. Así es. ¿Sí? Capaz que así lo vean mejor los chicos. ¿Cómo podría llegar a funcionar el split? Otra pregunta. Bueno, seguimos. Zfill.
¿Qué nos permite hacer? Bueno, este es otro método que puede llegar a ser interesante. Nos permite agregar ceros, ¿sí? A una cadena a un string, ¿sí? O sea, a izquierda, ¿qué nos podría llegar a servir para decorar algo? O sea, para decorar un número. Vamos a ver otras formas de hacerlo, pero es una función de las que alteran el texto resultados, ¿sí? O sea, yo le voy a pasar un string, le digo, che, mirá, meteme, y me mete a la izquierda la cantidad de ceros que le determino. Si les aparece algún ejercicio, la prueban. Y acá vienen otro tipo de cosas. Vienen las que nos dan como un resultado de verdadero o falso. Algunos ya las estuvieron usando estas. Por ejemplo, isalfa, ¿sí? Es un método que al ejecutarlo sobre una cadena me va a devolver verdadero o falso. ¿Cuándo me va a devolver verdadero? Si todo el texto que está ahí adentro es considerado alfanumérico. ¿Qué se considera alfanumérico? Letras y números. ¿Qué quiere decir? Acá les puse un ejemplo que es como el error típico. Uno mira el hola mundo y dice, no, bueno, estos son letras y números. No. Acá no hay ni una letra ni un número. Lo mismo es válido para si acá aparecería, no sé, un asterisco. No es ni una letra ni un número. Entonces el isalfa les va a dar error. Profe, pero ahí dice alfabéticos, no alfanuméricos. Disculpa, sí, me confundí yo. Ok, o sea que solo letras. Solo letras. Bien. Esto nos puede servir como validador, ¿no? Puede ser. La cosa es que sepan lo que está devolviendo y en qué contexto, porque si no, con esto se suelen enloquecer bastante. ¿Está bien? Esto le da la sensación de que funciona bien y no. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos validar que lo que ingresa es un nombre y después un apellido, con esto lo podríamos hacer sin tener que recurrir a la tabla ASCII, ¿no? Mientras no tenga caracteres especiales. Claro. Sí, pero por ejemplo un apellido y un nombre no debería tener caracteres especiales. Pero vas Pero a tener un tendrías un espacio. espacio si es que pones No, un porque solo lo pido por string. separado. Si lo pides por separado, no vas a poner espacio Matías. ¿Cuál sería la Claro, pregunta? tendrían que ser, sí. Que si así se podría validar, esa es la pregunta. Si sería una Si forma. te sirve lo que hace, sí, pero tenés que saber qué es lo que hace. Si encontrás un caso donde esto te sirve, está perfecto. Pero ojo, que muchas veces el texto que nosotros queremos validar puede tener otros caracteres adentro. La coma, el punto, el espacio. Sepan que en ese caso esto no va. ¿Está bien? Profe, le hago una pregunta. ¿Y Sí. si alguna de las palabras, por ejemplo, no tenemos algún carácter especial, pero si alguna de las palabras tiene tilde, también devolvería false? Sí, porque tiene un carácter especial, que es la tilde. No, Por pero matemáticas. es buena la pregunta, porque eso depende el idioma que tenga ingresado. Porque en idioma inglés no tienen tilde y ahí podría ser un carácter especial, pero si está en español, Claro, yo me es buena refiero a la que si pregunta. hola mundo está todo junto, pero yo le pongo, porque soy un bruto, le pongo hola, le pongo a la O, le tomo el tilde, me lo va a revolver como false, porque está validando eso o no. Mirá, lo que vos estás diciendo es esto. Vamos a hacer una variable que adentro le queremos poner hola y ahí anda a acentuar con mi teclado, Tiene el ¿no? espacio. Tiene el espacio, profe. Está bien, pero no querés el espacio, querés un acento. Claro, un acento, póngale acento a la A o a la O, no importa, solo para ver si cómo devuelve. Dame un segundo que estoy encontrando. Al lado de la P. No, papi, no tengo teclado en español. O sea, profe, que siempre tiene problemas con eso. ¿Eh? ¿Qué teclado usa? Que siempre tiene problemas con el teclado. Tengo un teclado que lo uso solo para dar clases, inalámbrico, entonces todo el día estoy puteando porque no encuentro las cosas porque no es el teclado que uso a diario.
pero... ¿Pero está dentro de un teclado? ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿Está tipo, es un teclado en inglés o qué es? Es un teclado en inglés, de los teclados que son cortos, ¿viste? Los que no tienen todas las Hay teclas. 160. Ah, Después, sí. Claro, si sos un usuario de Windows, te funciona eso. eh, Si no, no. estamos con el tiempo apremiado, por eso al 160, pues, supongo que se le ocurrió, pero por las dudas. Sí, si es un teclado de Windows, sí te funciona. Como yo no estoy en Windows, no funciona. Lo puede copiar del chat del Discord, profe, ahí lo están Recién lo poniendo. probé en el Ahí visual y está, tira listo. true con tilde. Bien, ahí tienen la respuesta, listo. Gracias, entonces. Sigamos, así no perdemos tiempo. Bueno, entonces, lo importante de eso es que ustedes estén todo el tiempo prestando atención qué es lo que devuelve. ¿Sirve para validar? Lo usan. El mismo caso, el isNumber. ¿Está bien? Este es el de los alfanuméricos. El isNumber solo números y el isAlpha solo letras. Úsenlos entendiendo qué es lo que hacen, para qué sirven. Si esto no les llega a alcanzar, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden fabricar una función que recorre cada una de las letras y toma la decisión que tenga que tomar por ahora. Dentro de poco vamos a poder validar con otras herramientas, ¿sí? Nos vamos a meter a laburar con expresiones regulares y vamos a poder hacer otras cosas. Esta es de la misma familia. Pasamos a count. ¿Qué nos permite hacer? Nos va a permitir contar la cantidad de ocurrencias que tiene una cadena de caracteres dentro de otra. Por ejemplo, si yo a esta cadena le mando a contar hola, me va a decir que ocurre 2 veces, ¿sí? O si le mando a contar me va a decir que ocurre 1 vez. O si le mando a contar la, me va a decir que ocurre 2 veces. O sea, me va a contar la cadena que yo ponga acá adentro, cuántas ocurrencias tiene acá. Puede ser útil, ténganlo en mente. Punto format, ya lo veníamos usando, así que este no les va a hacer ruido, pero bueno, es de esta familia, al fin y al cabo, es un método de string, ¿sí? Lo que pasa es que lo veníamos usando para darle un poco de facha a lo que veníamos imprimiendo, pero es de string, es un método que lo que va a hacer es buscar qué reemplazar dentro de estos lugares, ¿sí? En cada lugar donde aparece una llave, lo va a interpretar como un espacio a ser reemplazado por alguno de los elementos que vienen separados por coma dentro del format. fstring permite, lo habrán visto, por eso lo pongo. Nosotros en general vamos a trabajar con format en la cursada, pero se los pongo porque puede ser que lo mismo que nos pasaba antes, puede ser que el chat o que ustedes encuentren código donde esto se utiliza. Básicamente lo que permite hacer fstring es como intercalar variables con texto, ¿sí? De esta manera, o sea, ustedes pueden como sin escribir la palabra format, directamente en vez de darle acá un índice, ponen el nombre de la variable. ¿Está bien? Es como que van metiendo intercalado en el texto el nombre de las variables. ¿Se usa? Sí. ¿Lo vamos a usar en la cursada? No. Vamos a usar el punto format. ¿Está bien? Pero sepan que esto existe, por si se lo cruzan, lo que les están queriendo contar es algo que tranquilamente se podía resolver con punto format, pero acá está resuelto de esta manera, ¿sí? Con los fstring. Len ya la conocíamos, así que no nos incorpora ningún problema. Último tema importante, slice. ¿Qué es hacer slice en una cadena? Bueno, poder quedarnos en una cadena o en una lista, poder quedarnos con una rebanada, o sea, poder quedarnos con un pedacito de la cadena. Si nosotros tenemos una cadena de 10 elementos, mediante slice nos podríamos quedar con el primero, el segundo y el tercero, ¿sí? Y que eso sea una nueva cadena. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlo cómo funciona. ¿Esto tiene un clear? No. No. Bueno, va a tener que leer ahí abajo. Generamos un debate. Tengo adeptos que somos del fstring.
Sí, bueno, pero es para ir por un solo camino. Vamos a ir todos con format. En el ámbito laboral, ¿qué se utiliza? ¿El format o el fstring? Los dos. Sí, los dos. Vas a encontrar, hay programadores y programadoras que usan el format, otros que usan el fstring. Y no hay mucho más que eso. Por eso, se usan los dos. Lo que pasa es que vamos a simplificar, o sea, vamos a apuntar a que usen uno bien y no los dos mal. Después, son intercambiables y son sencillas de entender las equivalencias. No pasa nada. Bien, vamos a ver entonces acá de qué se trata esto último, que es el slice, que es importante. ¿Está bien? Esperen, voy a hacer una cosa. A ver. Bien. Agrego una cosita por un tema de prolijidad, como lo explicó Mauri un par de clases atrás. Para la gente que sepa usar o que esté acostumbrado a usar tanto el format como el fstring, si usan uno, manténganlo a lo largo del código. No tengan fstring por un lado y format por otro, porque lo hace desprolijo. Es o uno u otro. Bien. Supónganse que yo tengo esto. Ese texto, ¿sí? Yo puedo acceder letra por letra a lo que a mí se me ocurra. Por ejemplo, accedo a la letra 1, es la O. Puedo acceder a la letra 0, es la H. Pero también puedo acceder a una porción de letras, que va desde la 0 a la 4. Es hola. También puedo acceder a la porción que va, yo qué sé, desde la 5 hasta la 10, que es mundo. ¿Sí? Este concepto de elegir desde hasta se llama slice. Existe tanto en los strings como en las listas, ¿sí? Pero ahora aplicado al string, bueno, nos puede llegar a servir para quedarnos con una porción, ¿sí? Desde hasta. Para no enquilombarlo mucho, les cuento que se puede no decir el desde. Yo qué sé, puedo decirle no desde el principio hasta el 8. Y también se puede no decir el hasta. Entonces yo puedo decirle desde la 4 hasta el final. ¿Está bien? Esto soporta otras cosas más, pero ahora no los quiero complicar. Profe, esto funciona así nomás. No es una función, digamos, que hay que No. llamarle, pasarle algo. No, nada. Es una propiedad de cómo acceder a una lista o a un string o a una tupla. O sea, se puede acceder con este formato. O sea, uno puede utilizar el índice si quiere hacer referencia a un elemento o puede utilizar un desde hasta para hacer referencia a un subconjunto. Claro, simplemente nombramos la variable que tiene la cadena Exactamente. y la dividimos. Exacto. Bien. Y esto soporta, también se los cuento nada más, no para usarlo hoy por lo menos, pero soporta algo que es que las listas o los strings o todo este tipo de cosas en Python soportan números negativos, ¿sí? O sea, uno puede hacer referencia yendo para atrás. O sea, ¿qué era la posición 0? La H. Bueno, ¿qué se imaginan que va a ser la posición menos 1? La O. Bien. La última. Entonces, ¿qué va a ser la posición menos 2? ¿Y qué va a ser la posición menos 3? Bueno, uno puede hacer referencia de esta manera, ¿está bien? ¿Qué pasa si le pido la posición menos 33? Explota. O sea, yo puedo ir para atrás con negativos desde la O hasta la H, ¿sí? O sea, yo voy a poder llegar hasta ahí. Este explota. ¿Por qué explota? Porque no hay menos 11. ¿Está bien? O sea, no es como que, o sea, no es circular esto. Yo puedo hacer referencia a los elementos de manera positiva o de manera negativa, pero siempre con el límite, ¿está bien? O sea, yo puedo ir hasta el menos 10. El menos 10 es equivalente al 0 en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso, texto tiene 10 elementos. ¿Está bien? Entonces el 0 y el menos 10 son equivalentes. Y así sucesivamente. Obviamente los negativos también pueden llegar a servir para hacer slice, pero ya se complica más la lectura, ¿sí? Es más raro ver un slice de negativos, pero se podría hacer. Preguntas. Eso que acaba de explicar, profe, podría servir si usted me da una cadena y me pide que yo la imprima al revés, puedo arrancar desde el índice negativo máximo hasta
O sea, del -1 hasta el -10, por ejemplo. Sí, o a veces en una cadena o en una lista vos te querés quedar con los últimos elementos y no con los primeros. Es súper útil, se usa un montón. Pero lo importante, ahora no me importa tanto el negativo, sí que sepan que no es un error y que soporta negativos. Eso sí me interesa que lo sepan. Pero no es lo más importante. Lo más importante sería entender que pueden hacer referencia a un pedacito de la cadena. ¿Sí? O sea, ustedes van a poder hacer referencia a, tengo una cadena gigantesca, bueno, quiero de la posición 8 a la 15. Quiero de la posición 0 a la 4. ¿Está bien? O sea, ¿cómo se pueden quedar con esa rebanada de esa cadena enorme? ¿Está bien? Profe, Sí. en el caso de no conocer la cantidad de valores que hay en un string, ¿hay alguna manera de escribir que quiero exactamente la mitad de la porción media del string? Si sabemos cómo poner los 10 primeros, supongamos, y los 10 últimos, ¿existe una manera de escribir exactamente la porción media? Y vos podrías agarrar y decir, yo qué sé, yo quiero ir al len del texto. Sin conocer la longitud. Y sin conocer la longitud. Pero no Bueno, importa, me pero deliro. ahí puso el len, te tira la longitud y listo, y la divisa. Pero ahora con el solo el len no conoces la longitud, directamente te lo tira Claro, puede tener automáticamente. 50 caracteres. Porque Pero, profe, si querés los primeros 10, ponés de 0 a 10 en una parte y el otro texto -11 a -1. No, pero lo que dice el compañero, o sea, lo que entendí yo era, él quería desde el principio hasta la mitad. Bueno, la forma de definir la mitad, lo que pasa es que me explotó porque él me devolvía un flotante. No, lo mismo estaba delirando un poco, profe. No, bueno, pero supongo que se podría escribir algo como esto. Lo que pasa es que acá hay que tener cuidado, que te puede dar un... Claro, que puede no ser divisible por 2, pero bueno, algo así podría llegar a ser. Y la otra mitad podría llegar a ser desde acá hasta el final, no sé. Si sirve, ¿está bien? Igual, profe, cuando estás poniendo int y no es divisible por 2, te lo va a devolver en coma. Y... No. Si por eso, cuando sea... Me lo va a terminar transformando en un entero. Redondea. Sí, no es un redondeo, ese es el problema. Pero bueno, no importa, no estamos yendo por las ramas. Si pones 2 barras, no lo redondeas. No estamos yendo por las ramas, no tiene nada que ver con lo que va a aparecer ahora esto. Sáquense las dudas de lo que vimos hasta ahora. Por ejemplo, si por ejemplo quiero usar, tengo una variable que me carga el nombre y apellido. Y Sí. yo quiero cargar esa, por ejemplo, el apellido, solo guardarlo en una variable. Porque esto como que queda en el aire, ¿o no? O esto también se guarda en una variable. No. Claramente esto está en el aire, hay que asignarlo a algún lugar. Ah, ok, listo. O sea, si vos lo que me estás diciendo es que le pediste al tipo, che, dame el nombre y el apellido. ¿Está bien? Sí. No sé, te quedó ahí. Nombre, apellido. No sé. Juana Pérez. Y ahora, bueno, podrías acá ya aplicar algo de lo que vimos, ¿no? Podrías hacer un split y sería más prolijo que salir a hacer lo que acabamos de hacer. Pero bueno, si salís a hacer o haces un split, igualmente, a ver, suponete que haces un split, igualmente tendrías que hacer nombre igual na.split y decir, bueno, yo sé que nombre y apellido están separados por espacio. Entonces ahora sí, nombre, me quedó... Uy, nombre. Bueno, pasa que está bien, ahí se lo asigné y me quedé con la lista. Mirá, acá tendrías... Si lo querés hacer Disney, tendrías que hacer así. Lista de lo que sea, nombre, apellido, y ahora tendrías que fabricarte nombre, y en nombre de la lista te tendrías que quedar con el primer elemento. ¿Está bien? Y en apellido te tendrías que quedar de la lista
con el segundo elemento. Claro, y así los tendría separados a los dos para poder. Exacto. Ahí tenés la variable nombre y la variable apellido. Genial, gracias. Eso está bueno si tengo que hacer tengo mucho y tengo que hacer una lista de apellidos y una lista de nombres, los separo en dos listas. Sí, el split ahí funcionaría. Profe, y al split se le puede decir separame por ejemplo, por espacios y separame por comas. Ya discutimos ese tema. Al split le puedes decir una cosa. Si le querés decir 800.000 cosas, te tenés que fabricar una función parecida a la que hicimos acá. O sea, vas a tener que, así como hicimos con el replace, bueno, vas a tener que poder lograr algo parecido para el split. O sea, te va a separar, te hace la gauchada de separarte por una cosa. Igual tranqui, porque este es el primer paso para interactuar con texto, entender cuáles son los problemas de interactuar solo con lo nativo, o sea, solo con lo que trae la variable string, y después vamos a meternos a fondo en un tema que nos va a permitir hacer lo que se nos ocurra con el texto, que se llama expresiones regulares. ¿Está bien? Okay. Pero es un tema bastante más complejo que esto, y esto es como el puntapié inicial. O sea, tenemos que entender cómo funciona esto para ver las ventajas que nos trae expresiones regulares. ¿Estamos ya para poder distribuir lo que ustedes tienen que hacer, como para que lo puedan leer? Y así nos ponemos todos de acuerdo que entendieron. Sí, profe. Tengo una sola pregunta. Sí. ¿De dónde sacó el na.split que tenía antes? ¿De dónde sacó el na? Y es una variable de tipo string que creé ahí, por ahí tirada, acá. Nombre, apellido, le puse NA. Ah, ahí está, porque no lo había visto por eso. Gracias. ¿Estamos, gente? Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos... menos tiempo. A ver. Bueno, Juaco, pasalo si querés. Cuidado.